Los saludamos a ellos también esta mañana. Verdaderamente es un privilegio para mí el venir y estar con ustedes en este día para compartir con ustedes un tema que es muy importante, pero a la misma vez es muy delicado en el sentido de que produce dolor. Estamos viviendo tiempos donde muchas familias nuestras de la iglesia han perdido un ser querido, otros lo perdieron hace tiempo. Nunca me gusta usar la palabra perder, me gusta usar la palabra separados, porque estamos separados temporalmente. Pero perder es porque ya no lo tienes en tu presencia. Pero sí estamos separados. Y quiero dirigirme a aquellas familias que ya pasaron por ese dolor y por los que están pasando por ese dolor, y aquellos que nos están viendo a través de Facebook, que también sus familias han perdido un ser querido y están pasando por ese dolor. También me dirijo a ellos para compartir palabra con ellos. El tema de esta mañana es superando la muerte de un ser querido. Considero como pastor de esta iglesia de que nosotros tenemos que identificarnos con el dolor de nuestras familias y miembros de la congregación, y con aquellos que tenemos comunicación. Puede ser en otros países, puede ser dentro del país, Estados Unidos, pero que las personas pasan por esa circunstancia, ese dolor, y queremos cómo nosotros poder enfrentar esta situación, cómo nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos a que ellos puedan superar este dolor. El dolor no se le puede poner tiempo. Eso va a ir de acuerdo a la persona pueda asimilar el dolor. Puede pasar meses, incluso años, pero el tiempo le permite que ese dolor vaya disminuyendo en el corazón de nosotros. Pero la palabra de Dios siempre trae para nosotros fortaleza. Allá en el libro de Isaías, capítulo 41, y en el verso 10, dice Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la palabra de Dios para el afligido, para el abatido. Entonces, ¿qué sucede cuando un ser querido nuestro se va a la presencia de Dios? De inmediatamente lo que sentimos es un dolor. Un dolor emocional que impacta todo nuestro ser. Quiero compartir 4 puntos con ustedes que van a ayudarlos a los que están pasando por este momento a superar esta situación, y nuestros hermanos o amigos que nos estén viendo
también puedan encontrar consolación en la palabra de Dios. Algunos ya pasamos por ahí, algunos seres queridos nuestros se han ido, otros todavía no han pasado por ese camino, pero les va a servir. Cuando un ser querido muere, lo primero que viene es negación. Negación de una realidad. Y decimos, no lo puedo creer. Me parece que es como un sueño. Y eso es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que uno mismo está creando dentro de nosotros por el impacto del dolor. Y no lo queremos creer, porque el dolor en ese momento impacta todo tu ser. Después de la negación, en algunas personas se produce lo que es la ira. El dolor produce ira en ellos. Y dicen, ¿por qué me sucede esto a mí? Esto no es justo. Y se irrita la persona y se enoja. Y en esa ira, en ese enojo puede gritar. Aunque esa persona en la vida normal no sea así. Pero en ese momento se siente enojado. Y eso produce que la persona reaccione con gritos, con lloro. Y lo que le quiero decir es que está bien llorar. Llore todo el tiempo que sea necesario en su vida. Lloramos en público, lloramos en privado, lloramos en la noche, lloramos en todo tiempo. Siga llorando hasta que usted se sienta bien. Porque eso le permite a usted desahogarse. Entonces no está malo que el cristiano llore, por supuesto que no. El cristiano es un ser humano creado por Dios, con todos los sentimientos. Dios nos ha permitido sentir el dolor de la separación de un ser querido. Entre más amor tienes para esa persona, pues más dolor vas a sentir. Y eso produce la ira. Primero la abnegación, el enojo por segundo, y por tercero, algunas personas entran en un estado de depresión. En este estado de depresión es donde usted como hijos y hijas de Dios tiene que tener cuidado. No estamos diciendo que usted no debe de sentirse triste y no sentir alegría por un tiempo. Es un estado de depresión. Viene cuando después de haber experimentado casi todo tipo, hermanos, de emociones. Creo que son las emociones más altas que nosotros alcanzamos en la vida cuando un ser querido es separado de nosotros por la muerte. Mi madre decía, bueno, los dolores son diferentes de un esposo. Mi madre, primero se fue mi padre a la presencia de Dios. Y ella decía, el dolor que sentí por mi esposo es diferente al dolor que siento por mi hijo. Son dolores.
pero cada uno tenía su lugar. Ahora bien, la persona que entra en la depresión se siente que está sin esperanza de llenar el vacío que dejó el ser querido. Obviamente se da cuenta que ese vacío no va a ser llenado. Ese vacío va a existir ahí. Y va a decir en su mente, no vale la pena, ya nada me importa. Son expresiones que la persona puede decir en sí misma sin expresarlo a otras personas. Pero cuando alguien habla así, está entrando a un estado de depresión. Y es la importancia de que no vaya a entrar y quedarse ahí, sino que tiene que superar esa situación y decir, ya no hay nada más que hacer. Por eso entramos en un estado depresivo. Pero la Biblia, queridos hermanos, es la que consuela y fortalece la vida nuestra. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 31 al 33, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también dice, se compadece según la multitud de sus misericordias. 34. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay una razón por qué entramos en tristeza. En el Salmo 34, verso 18 y verso 19, dice la Escritura, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los adoloridos, a los que están pasando por dolor. ¿Y dónde está Jehová? Cerca. Esto debe de traerle a usted consolación de que Dios no se ha olvidado de usted, sino que Dios se compadece, Dios está cercano, Dios no está lejano de nosotros. Quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta palabra debe producir en nosotros consolación en medio del dolor. En el Salmo 119, verso 49 al 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Cualquier aflicción que usted tenga en su vida, Dios vendrá a su socorro. Él está presto para oír tus oraciones de lágrimas, de dolor.
Y ese es el Dios que nosotros servimos. A un Dios que oye tus peticiones. Está pendiente de tus emociones. Se compadece de tu dolor. No hay nada más hermoso que ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia es llamada a ser un cuerpo compuesta por familias. Y cuando nos encontramos en estas situaciones, todo el cuerpo de Jesucristo funciona y trabaja hacia a dar palabra de ánimo, palabra de Dios a aquellos que están pasando dolor. Y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo Jesús. El libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. El mundo entero está pasando por aflicción, por apuros, por incertidumbre. ¿Qué será el futuro? Pero usted y yo sabemos cuál es el futuro. No estamos en tinieblas, sino que la luz de la palabra de Dios nos hace ver a nosotros a través de la palabra lo que es el futuro del cristiano. No estamos caminando en la oscuridad, sino que estamos caminando a la luz de la palabra de Dios. La palabra que te alienta, la palabra que te sustenta, la palabra que te alimenta, la que te fortalece en tu vida. Por eso es bueno reunirnos, dice la Escritura. Pero sabemos que estamos pasando por una situación de una pandemia y eso temporalmente nos ha separado. Y espero que en esta separación usted pueda apreciar lo que es estar juntos con los hermanos adorando a Dios. Si hay alguien que no le hace falta reunirse con sus hermanos, algo mal anda pasando por ahí. Pero si usted siente la importancia de reunirnos y de convivir juntos, es la mayor bendición, porque usted pertenece al cuerpo de Cristo Jesús. Usted pertenece a un pueblo que compartimos la misma fe, la misma esperanza y las mismas promesas de Dios. Somos afligidos, atribulados, angustiados, profundo dolor. Por todas estas cosas puede pasar la iglesia. Pero lo más valioso en ella es la palabra de Dios que te sustenta. Mateo 5:4 dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado, favorecido de parte de Dios, porque serás consolado por Dios. ¿Cómo consuela Dios a su iglesia? A través de la presencia del Espíritu Santo que mora en tu corazón. Él es el que te sostiene.
el que te alienta. Usted puede pasar por dolor y puede sentir la presencia del amor del Espíritu Santo en su vida. Porque Dios no te quita el gozo de la salvación. Puedes pasar por dolor, pero la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la que te sustenta, te alimenta, te fortalece y te traerá alegría. Por eso son bienaventurados. No hay nada más hermoso que Dios nos haya encontrado a nosotros y nos haya dado salvación y vida eterna. Y hay muchos que desprecian ese regalo de Dios. No le toman importancia, cuando deberíamos de ser siempre agradecidos a Dios por la salvación inmerecida que se nos ha dado. No la merecíamos, pero Él la dio a nosotros y te la dio a ti para que te goces y también para que llores con los que lloran, para que rías con los que ríen. ¿Acaso usted no está extrañando las reuniones que hacíamos el Día de las Madres, el Día de los Padres? Y nos gozábamos y nos disfrutábamos después del alimento espiritual. Ese compartir, ¿no lo extraña usted? Claro que sí, hermanos. Nosotros como iglesia no podemos vivir aislados. Somos parte de una comunidad. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 18, San Pablo escribe y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, los sufrimientos de ahora, dice, no se pueden comparar con lo que nos espera en el futuro. Porque no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá sufrimiento. En esa nueva Jerusalén, donde Dios ha separado un lugar para ti, una morada para usted. Dios ya lo tiene planeado. Y dice: Joaquín, esta es tu morada. Freddy, esta es tu morada. Carlos, esta es tu morada. Asael, esta es tu morada. Hermanos, Dios tiene preparado grandes cosas para nosotros. Visualízalo a través de la palabra. Visualízalo a través de las promesas. Visualiza lo que Dios ha preparado para ti. Alcemos nuestros ojos y veamos por el ente profético de la palabra lo que está reservado para nosotros. Algo que vale la pena, dice San Pablo, sufrir en esta tierra. Sea por el evangelio de Jesucristo o por otras circunstancias que se sufra. Dice, vale la pena el sufrimiento porque lo que vas a recibir es mucho más que lo que sufres. Ay, qué lindo es el Señor. Cómo nos sustenta y cómo nos alimenta. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1,
en el verso 3 y 4, San Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Misericordia de Dios y consolación. A través de su misericordia, Él consuela. No te deja solo, no te abandona. El cual nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tú, como miembro de Cristo Jesús, de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús, has pasado por esas circunstancias de dolor. Puedes entender el dolor de otra persona que esté pasando por ahí. Pero el que no lo ha vivido no puede imaginarse el dolor. Y es un dolor natural que está en nosotros. Pero nosotros somos llamados a consolar a otros hermanos, inclusive a nuestros amigos. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela a nosotros y nos prepara a nosotros para que nosotros podamos consolar a los que están pasando por dolor. El cuerpo de Jesucristo es tan importante, es tan vital, es tan necesario. Mire, cuando alguien está pasando por dolor, una palabra de ánimo ayudará en ese momento. No es que quita el dolor, pero sabe que hay personas que lo aman y que oran por ella. El sentimiento de ser amado por la congregación es un sentimiento agradable, pero el sentimiento de sentirse despreciado por otras personas es un sentimiento desagradable. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes amado por la congregación? Y finalmente, allá ante este libro de Primera de Tesalonicenses, normalmente esta escritura se usa en los funerales, pero la vamos a abrir ahora en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Es una palabra que se ha dado para que usted y yo tengamos consolación. Fue una pregunta que le hicieron a San Pablo los hermanos de Tesalónica. Y le dijeron: hermano Pablo, ¿qué sucede con nuestros seres queridos que ya murieron? Si Jesucristo viene por su iglesia, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Se quedarán? Entonces, en base a la pregunta que ellos le hacen a Pablo, Pablo les escribe a ellos. Estamos, hermanos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron. Usted y yo, dice, no estamos en ignorancia. No estamos ignorando
lo que ya Dios ha predispuesto para nosotros. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que no han recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Son, dice, los que no tienen esperanza. Pero nosotros, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Vea cómo Pablo habla. Cuando él escribe, dice, nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Quiere decir que Pablo, escúcheme bien, él esperaba la venida del Señor en su tiempo. Esa era su expectativa. Y debe de ser la expectativa de la iglesia. Usted debe de esperar la venida del Señor en su vida. Y Pablo dice, nosotros, dice, los que hayamos quedado. Entonces, él explica el orden de las resurrecciones. Entonces, la expectativa de la iglesia es que el Señor puede venir por su iglesia ahora o en 100 años. No lo sabemos. Pero en 100 años usted y yo no estamos acá. Estamos en la presencia de Dios. No se aflija. Al contrario, siéntase seguro, porque va a un mejor lugar. O sea, la vida, queridos hermanos, en esta tierra, vivámosla para Cristo. Disfrutemos la vida con nuestra familia. No pierdas tu tiempo peleando con tu familia. Porque después vas a extrañar ese tiempo cuando esa persona se va. Vas a decir, ¿qué hice yo? Peleé todo el tiempo con esta persona. Y ahora anhelo, deseo, too late, muy tarde. Por eso disfrute su familia, sus hermanos. Convivamos en paz. Ahora bien, nosotros que vivimos, dice San Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que, dígalo fuerte, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El orden de las resurrecciones. Los que ya se adelantaron, los que ya están en el paraíso. Dice San Pablo que cuando la trompeta de Dios, no es cualquier trompeta, es la trompeta de Dios, cuando suene esa trompeta, esas almas recibirán un cuerpo glorificado. Y será la primera resurrección. Segunda, porque la primera es de Cristo Jesús, como primicia. Pero ahora, dice San Pablo, el que va a resucitar en el segundo nivel son los que ya están adelante. La Escritura les llama a los que duermen porque su alma está viva y no está muerta. Están reposando.
Entonces, eso debe de alentarte a ti, debe de fortalecerlo a usted, porque ellos están en un estado de reposo, esperando la corona de la vida que se les será entregada. Y serán coronados y se les dará la entrada a la vida eterna con Cristo Jesús, con cuerpos glorificados. Por eso la iglesia tiene esperanza. En medio del dolor hay esperanza. En medio de la confusión hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó como primicia, como el primero, para mostrarnos a nosotros que Dios tiene poder para levantar el cuerpo muerto. Y así como Cristo resucitó, también usted y yo, si el Señor no ha venido, también vamos a resucitar. Y eso debe de consolar a los seres queridos que están en esta tierra, que hay un lugar para todos. Bendito sea Dios. Glorificado sea Dios. Por eso vale la pena servirle a Cristo Jesús. Vale la pena gastarnos nuestros días sirviéndole a Dios. Es la iglesia de Jesucristo. Con trompeta de Dios dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentados unos a los otros con estas palabras. ¡Qué bella es la Escritura! Te está diciendo dónde está tu ser querido. Y el orden que Dios tomará para las resurrecciones. Y San Pablo dice, y los que hayamos quedado, los que estemos vivos, no vamos a morir, pero seremos transformados. ¿Qué clase de transformación es esa? Que usted va a dejar este cuerpo todo enfermo, todo arrugado, pelón. Lo dejará y será transformado a un cuerpo glorificado. Es la esperanza de la iglesia. Así es que ánimo, iglesia del Señor. Alentados, dice, unos a los otros con estas palabras, con las palabras de Dios, con la promesa de Dios. No hay nada más hermoso que la palabra de Dios, que te sustenta, que te alimenta, que te fortalece, que te guía cada día. Gloria sea a Dios. Qué bueno es el Señor con nosotros. Deje de vivir una vida de amargura. No sea amargado. Sáquese la amargura. Aliéntate y gózate en la presencia de Dios. Deja de vivir una vida que no le agrada a Dios. Sírvele a Dios y verás la llenura de la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Por eso dice Jesucristo, por dentro de vosotros correrán ríos de agua viva. La fuente gloriosa de Dios se ha derramado a través de su Espíritu Santo y son ríos. ¿Sabe que los ríos no hieden? Pero toda agua estancada apesta. Y usted dice, ¿me está consolando? También te estoy exhortando. Los presentes y los que me están viendo, que tienen 1000 excusas para no buscar a Dios. Y usted dice, por mí lo dice, sí, por usted lo digo. Vale la pena servirle a Dios. Así es que los que necesitan consolación sean consolados.
Y los que necesitan exhortación, que sean exhortados y que Dios hable a sus corazones y que sus corazones no se vayan a poner endurecidos y se vayan a apartar de la presencia de Dios. Dios es bueno y misericordioso para con nosotros. Tiene que haber una fuente de agua viva en nosotros para que podamos consolar a otros, para que podamos darle palabra de ánimo a otros, para no pelear unos con otros. Y los que pelean, exhórtelos. Como hermano, usted es hermano de Él en Cristo Jesús. El problema es que somos tan diplomáticos que no queremos meterlos en la vida del hermano. Pero como es parte del cuerpo de Cristo Jesús, usted le puede decir, hermano, eso no está correcto. Cambie. Si usted ve una falta en su hermano, ¿usted no lo va a corregir? No, yo no me quiero meter en problemas. Usted es parte del cuerpo de Dios y debemos de corregir los unos a los otros. Queridos hermanos, vivimos en este mundo, van a haber muchos dolores y dificultades. Pero una cosa sí es segura: las promesas de Dios en nuestra vida. Y pasarás por problemas en esta vida. Mire, en este tiempo es cuando más problemas hay. Hay problemas económicos. Y cuando hay problemas económicos, también hay problemas en el hogar. Y todo esto trae una fricción, hermanos. Todo esto trae una tensión entre las personas. Y en vez de alabanzas hay gritos. Entonces no dejemos que el sistema de lo que se está pasando nos saque a nosotros de la paz que Dios te ha dado. Sigue alabando a Dios en tu corazón. Y cuando te sientas quieres gritar, salte afuera. Grita en el patio. Si no tienes patio, a la backyard. Y si no hay backyard, pues al balcón. Y si no, grita. Saca eso. La iglesia está pasando por momentos difíciles, pero los que vienen no son más fáciles. Prepárate en el sentido emocional. Prepárate en el sentido económico. Si hay una crisis como la que hemos tenido, si se queda sin trabajo el hermano, ¿tiene para sobrevivir 6 meses? Es una pregunta. Deberíamos de prepararnos. Y usted dice, eso es falta de fe. No, no, no. Eso es ser sabio. ¿Sabía usted que el suicidio en esta nación está subiendo? No solo los adultos, los jóvenes y los niños están sufriendo. Entonces, esa paz que Dios te ha regalado y te ha dado, manténgala para que usted pueda seguir guiando a su familia. La iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo. Él es el que te sustenta, te fortalece, te guía todos los días. No tengas miedo ni temor del futuro, sino que sigue adelante creyendo las promesas de Dios. Seamos sabios y entendidos de cada decisión que tomamos en nuestra vida. Amén. Querida iglesia del Señor, vamos a ponerlos en pie. Vamos a darle gracias a Dios en oración. Padre, te damos gracias.
Gracias por las promesas de tu palabra, que esta palabra haya llegado a nuestros hermanos y amigos que han perdido seres queridos, y que seas tú consolando y fortaleciéndolos a ellos. Obra en sus vidas, y al que no tiene salvación, solo tú lo puedes salvar. Solo tú puedes traer salvación a la vida. No es por mérito, ni por sacrificio, sino por la pura gracia tuya. Señor, bendice a tu iglesia y fortalécela. Guíala, oh Dios, en estos momentos difíciles de la vida. Sigue guiando a tu pueblo y enséñanos a adorarte en todo tiempo, a fortalecernos unos a los otros. A los que están pasando por dolores, por dificultades, seas tú, oh Dios, por enfermedades, oh Dios, obrando en sus vidas. Oh Dios, obra en sus corazones. Fortalécelos, oh Dios amado, con tu palabra. Trae tu presencia, oh Dios amado, para que sea que los sustente a ellos. Bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia, protege a tu iglesia, oh Dios. Tus promesas son fieles y verdaderas y las tomamos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestras descendencias, oh Dios. Seas tú obrando en nuestros corazones, oh Dios amado, para que nos mantengamos firmes, oh Dios, dirigiendo a nuestros hijos, aconsejándolos, oh Dios amado. Danos fuerzas, oh Dios todopoderoso. Necesitamos tu guianza, necesitamos, oh Dios amado, que seas tú guiando nuestras vidas para poder guiar a los nuestros. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.